Masejet Menachot, Daf Javdale Amud Aleph 24a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Kisalik Rav Kahana, Shkehinu lebne Rabbi Haya de Yadvi Bekambre, Isaron Shechilko, Veinijo Bebisa, Venagat Vulion Behad Meem Mau. Kitnan Kli Metzaref Mashe Betocho Lekodesh, Anemili Eja de Nage Beadade, Avaleja de lo Nage Beadade lo, Odilma Loshna, Marleui, Umitnan Kli Mechaber, Kli Metzaref Tnan, Kol Dehu. La hermana nos dice lo siguiente. Cuando Rav Kahana subió, hizo aliyá de Babel hacia Eretz Israel, se encontró con Bené de Rabbi Hía, los hijos de Rabbi Hía. Y ellos, los hijos de Rabbi Hía, estaban sentados y estaban preguntando lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo un aizarón? ¿Qué es un izarón? La cantidad de harina que lleva una minja, que fue dividido en dos, o sea que tengo dos mitades de una minja. Y ambas mitades las coloqué dentro del utensilio en donde se mezcla la minjá sin que se toquen. O sea que tengo dos mitades dentro de un utensilio, dentro de un solo utensilio, pero no se están tocando. Y viene un tvulión, que es un tvulión, una persona que estaba tamé, que fue a la mikve, pero todavía no llegó la puesta del sol. Un tvulión tiene cierto grado de tumá, que si toca terumá o kodashim, los impurifica, pero no los impurifica con fuerza de que ellos puedan impurificar otro más, sino poselotam, los invalida, ya no puede eso. Pero eso ya no puede, eso queda inválido, lo que tocó el tvulión, pero ya eso no puede impurificar otras cosas más. Viene el tvulión y toca una de las mitades, y no toca la segunda mitad. Entonces la primera mitad obviamente queda inválida, ¿sí? ¿Qué pasa respecto a la segunda mitad? Y la Gemara explica un poco más esta duda. Hay una Mishnah en Masejet Hagigah Daf Chaf Amud Bet que dice que un utensilio metzaref combina, asocia todo lo que hay adentro respecto a kodashim. O sea, que si hay varios pedazos, varias partes de kodashim en un utensilio y un tvulión toca una de ellas, el utensilio asocia todo y por ende se invalida, se impurifica todo. Entonces podemos decir que todo esto es únicamente cuando todas las partes que están en el utensilio están tocando. Pero si no están tocando, pues no se invalida todo. O por otro lado podemos decir, cuando la Mishnah dice Kli metzaref mashe betocho kodesh, cuando la Mishnah dice eso, es también en el caso que las partes no están tocando. Esa es la duda que tenían ¿quién? Bené Rabbi Hía, los hijos de Rabbi Hía. Cuando Rav Kahana escucha esta duda, les dice, ven, te voy a traer una prueba de la misma Mishnah, en Hagigah. La Mishnah no dice Keli mechaber mashe betocho kodesh. No dice mechaber, dice metzaref. Kli metzaref mashe betocho kodesh. Y eso mashma que también cuando las partes que están dentro del utensilio están separadas y no están tocando, todas se impurifican. ¿Por qué mashma? Explico un poco más. Cuando digo kli mechaber, mashma que se están tocando, pero son cada una diferentes partes, pero están tocando y el utensilio hace que se vuelva mechaber, uno, ¿sí? Pero al decirte kli metzaref, combina, asocia, ¿sí? Mashma que te está hablando inclusive si las partes están separadas, las asocia. Entonces de aquí Rav Kahana respondió del lenguaje de la Mishnah, metzaref, que es combinar, asociar, mashma que inclusive que esta alajá, que kli metzaref, lo que hay adentro es también cuando las partes están separadas, obviamente dentro del utensilio. Y por ende, si el tvulión tocó en una, ¿sí? Automáticamente también se invalida la otra. Si tocó una mitad, también se invalida la segunda mitad. Ok. Otra pregunta que tenían Bené Rabbi Hía. Oshit echad le benehem, mau. Amar leu, tzarich lekli, kli metzarfo. En tzarich lekli, en kli metzarfo. Segunda pregunta que le hicieron Rabbi Hía a Rav Kahana es en el siguiente caso. ¿Qué pasa si también tengo dos mitades que están dentro de un utensilio en donde se mezcla la minja, pero no se están tocando? Y viene la persona, ¿sí? Y mete y extiende su mano
y coloca una tercera mitad, o sea que hay una minjá y media, ¿sí? Una tercera mitad entre las dos, entre estas dos mitades que había. Y el Tvul Yom viene y toca en esa tercera mitad que está entre las dos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se invalidan la primera y la segunda que están en los laterales por Tzeruf Kli o no? Le respondió Rav Kahana, no. ¿Por qué? Porque la regla es que únicamente algo que requiere Tzeruf Kli, que requiere esa asociación, esa combinación, ahí es cuando decimos que el utensilio los combina. Eso es nada más, mientras que tienes que llegar a la cantidad mínima de una minjá, 2 mitades. Pero cuando en tzarich lekili, ¿sí? Cuando no requieres al tziruf del kli, como aquí, la tercera mitad, no la necesitas. ¿Por qué? Porque la minjá está hecha ¿de qué? De 2 mitades, ¿sí? Entonces ahí en kli metzarfo. El utensilio lo metzaref y por lo tanto esta tercera, ¿sí? Que colocaste en el utensilio, ¿sí? No obstante, esa está tamé, esa está inválida, pero las otras 2 mitades no están inválidas. Ok. Yo dije que este caso es cuando puso la tercera en la mitad entre las dos, no hay que llegar a eso, es cuando lo puso dentro del utensilio. Ok. Tercera pregunta que le hicieron Bene Rabbi Haya a Rav Kahana. Oshit vul yom et etzbao benehem mau. Amar leu en lecha davar shemetamem me'aviro el hakli jerez bilvad. La tercera pregunta es cuando hay 2 mitades en un utensilio, otra vez que no se están tocando, y vino el Tvul Yom y metió su dedo, su mano, en el aire, ¿sí? En el espacio aéreo que hay entre las 2 mitades, sin tocar a las mitades y sin tocar el utensilio. Aviró, ¿sí? Por adentro, ¿sí? Ahí. ¿Qué pasa? ¿Los invalida o no? Le dice, no, lo único que se invalida, me aviró, es únicamente un kli jerez. Y aquí, si no es un kli jerez, ¿sí? No se invalida, me aviró, y por ende, si no lo tocó, no tiene cómo invalidar, si no pasa nada. Después de estas 3 dudas, estas 3 preguntas que le hizo Bene Rabbi Haya a Rav Kahana, y Rav Kahana respondió, ahorita viene Rav Kahana y le pregunta a los hijos de Rabbi Haya, Adar iu baeminayu, Ma'u likmotz mize al ze, tzeruf de oraita o de Rabbanan. Ambruló, Zolo Shaman, Kayotzeb, o sea que explico la pregunta. Viene Rav Kahana ahorita y le pregunta a los hijos de Rabbi Haya lo siguiente. Hasta ahorita estuvimos hablando de Kli Metzaref y vimos que sí, Kli Metzaref, pero únicamente ¿para qué? Hasta ahorita estamos hablando de Tumá, para impurificar, o sea, Jumbrá, para hacer una Jumbrá. Entonces seguro, eso sí lo tenemos claro hasta ahorita, que Kli Metzaref para Leachmir, para decir que todo se impurifica. La pregunta es, si tengo las 2 mitades de una minjá, si también el Kli Metzaref para Lekulá, para ser más permisivos, ¿cuál sería el caso? Si quiero venir y hacer kemitzá de uno de ellos nada más y que me sirva para los 2, porque tengo que hacer kemitzá de toda la minjá y aquí nada más mitad y mitad. Entonces, pues, la pregunta es si puedo hacer kemitzá de una hacia el otro. ¿Sí? Entonces esto es tziruf para leakel. ¿Sí? La pregunta es si se puede o no. Y esta pregunta depende en si la halajá que un Kli Metzaref es de oraitá o de Rabbanán. Si es mi doraitá, pues Kli Metzaref de oraitá, le jumbra o le kulá. Entonces, de la misma manera que metame, también también se puede likmotz, también le achmir y le aquel. O por otro lado puede ser que todo lo que decimos que Kli Metzaref, el mashe betojo le kodesh, es únicamente de Rabbanán. Y por ende vamos nada más le jumbra, para le tamé, para impurificar, pero no para le aquel, no para likmotz. Esa es la duda que le preguntó quién Rav Kahana a Bene Rabbi Haya, los hijos de Rabbi Haya. Le respondieron Bene Rabbi Haya, אמרו זו שמענו, כיוצא בו שמענו דתנן. שתי מנחות שלנו נקמצו ונתערבו זו בזו, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות. ואם לאו, פסולות, כי יכול לקמוץ מהכשרות. עמי, הך דמערב הלא נגע. אמר רבא דילמה בגושין המחולקים עשויים כמסרק. מה יהווה עלה? אמר רבא תשמע, דתניא. והרים ממנו מן המחובר שלא יביא שרון בשני כלים ויקמוץ. הבכלי אחד דומיה דשני כלים קמיץ. אמר לאביי נו דילמה שני כלים יחידה מכגון כפיזה בקמה דאף על גב דערי ומעילי כיוון דמפסק מחיצתה דכפיזה מיתתה לא
כלי אחד ומיד שני כלים יחידה, מכגון עריבתה של תרנגולים, והפלקה דמפסקן, מחיצתה הנגיע, אבל אחת דלא נגיע כלל, תיבאי לך. Y la Gemara se queda en duda. Bene Rabbi Jía trata de responderle a Rav Kahana lo siguiente. Mira, no escuchamos una respuesta contundente respecto a la pregunta específica, pero aparentemente podemos traer una prueba de nuestra Mishnah que vimos en la clase anterior en Daf Chav Gimel Amud Aleph. En nuestra Mishnah mencionamos, ¿qué pasa si se mezclan dos menajot, ¿sí? Dos menajot, que lo nikmetzu, ¿sí? Se mezclan dos menajot, vimos tres partes en la Mishnah, ¿se recuerdan? Tres partes. En la primera parte, dijimos, ¿qué pasa si se mezclan dos menajot previo a la kemitzá de cada una de ellas? Se mezclaron, ¿sí? Dice la Mishnah, si puede hacer kemitzá de cada una de las menajot, y al hacer la kemitzá agarra solamente independiente de cada una, bifnei atzma, kasher. Pero si no, si al hacer la kemitzá de cada una se va a agarrar parte de la harina, parte del contenido de la otra, pasul. Porque es escrito mi soltá, de la propia de ella tiene que ser. Así explicamos en la clase anterior. De todas formas, la Gemara entiende en este momento, importante aclarar eso, que cuando la Mishnah nos dice este caso que se mezclaron dos menajot, está hablando que parte de la minjá, que digamos, que hay, cuando decimos que están bifnei atzma, que se puede hacer kemitzá independiente, entiende que se refiere así. Dos menajot se mezclaron. Hay una parte de la primera separada completamente para poder hacer kemitzá, una parte de la segunda separada completamente para poder hacer kemitzá, y una parte de cada una que están, ¿qué? Mezcladas. O sea que al hacer kemitzá de la 1 y kemitzá de la 2, estoy agarrando un pedazo que está, ¿qué? Separado de estas dos cosas que están mezcladas, ¿sí? Y aún así, me dice la Mishnah que mientras agarro solo de cada uno, independiente, está kasher. Pero un segundo, ¿cómo puede ser que está kasher? Si un segundo. Si cada minjá tiene una parte separada y otra parte mezclada con la otra, ¿sí? Y entonces, la parte que estás haciendo kemitzá está separada. O sea, otra vez, tienes dos menajot, ¿sí? Otra vez, repito. La Gemara entiende ahorita, vamos a responder que es diferente, pero la Gemara entiende en este momento que el caso de la Mishnah, que nos dice cuando hay dos menajot que se mezclaron, si puedes agarrar la kemitzá independiente, está kasher, o sea, puedes. Está hablando cuando se mezclaron dos menajot, ¿de qué forma? Una parte de la minjá número 1 está literalmente separada. Una parte de la minjá número 2 está literalmente separada. Y la segunda parte de cada una están mezcladas. Y ahí agarras el kometz de la primera parte que está separada de la primera minjá, ¿sí? Y de la primera parte de la segunda minjá que está separada. Pero un segundo, estás agarrando el kometz y ahí me dice la Mishnah que está kasher, así la Gemara entiende. Pero dice, así la Gemara entiende aquí en ese momento. Entonces, si es así, tenemos una prueba aparentemente que cuando tengo dos partes de una minjá separadas, puedo hacer kemitzá en una y me sirve para la otra. Porque eso es lo que está pasando aquí. Estoy haciendo kemitzá de una parte de la minjá sobre la otra parte que está separada, mezclada con la otra. Sabemos que se puede. Responde Raba, no hay prueba. Porque aquí puede ser que el caso es, como explicamos al decir la Mishnah en la clase anterior, cuando los dos gushim, las dos menajot, no tienen una parte de cada una separada completamente dentro del kli, pero separada completamente, sino las dos menajot están mezcladas así, como los dientes de dos tenedores, ¿sí? Que, vamos a decir, que está así. Esta parte del medio está mezclada y las partes de los extremos no están mezcladas, pero están conectadas. Entonces, por eso es que se puede. Pero si hay una parte en la mitad mezclada y otras dos partes separadas, puede ser que ya no se va a poder. Entonces, no tenemos prueba de nuestra Mishnah. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar la duda? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede hacer que mitzá de una mitad cuando tengo la segunda mitad separada o no? Todavía tenemos duda. Dice Raba, tengo una prueba de una baraita. Escuchen bien esta baraita. La baraita dice lo siguiente. Hay un pasuk en Vayikra 6:8 que dice Veherim mimenu bekumtzo misoleta minja. Veherim mimenu. ¿Qué es Veherim mimenu? Tienes que levantar, está hablando del kometz. Veherim, tienes que levantar, separar el kometz minha mejubar. ¿Qué es mimenu minha mejubar? ¿Qué es mejubar? De algo que estaba conectado a ella. O sea, el kometz lo tienes que agarrar de algo que estaba conectado. ¿Sí? De aquí aprendemos, dice la baraita,
que no vayas a traer un isarón en dos, o sea, una minjá, en dos utensilios, dice aquí, en dos utensilios, y después proceder a hacer que mitzá de un utensilio y que le sirva al segundo. No se puede eso. Así dice la varita. O sea, ¿cuál es el caso que no se puede? Otra vez. Cuando traes una minjá que está dividida en dos utensilios, dos mitades en dos utensilios. Ahí no se puede. Podemos deducir, mashma, que si están en un utensilio parecido a dos utensilios, aparentemente ¿cuál es el caso? Cuando tienes, ¿cuál es kli echad domeh lishne kelim? Cuando tienes dos mitades separadas en un utensilio. Mashma que en ese caso que, a pesar que no están tocando, porque eso es domeh lishne kelim, o sea, dos mitades que no están tocando, pero en un utensilio, en ese caso que, vemos de la baraita, que la mitzá de uno sí va a servir para la otra mitad. Prueba entonces para nuestro caso que se puede. Que mitzá de uno, de una mitad, para la otra mitad, mientras que estén, aunque estén separadas y no tocando, mientras que estén en el mismo utensilio. Así deducimos de esta baraita. Viene Abai y le dice Raba, no hay prueba de esta baraita. ¿Por qué no hay prueba? Porque, otra vez, ¿cuál era toda la prueba que teníamos? Porque la baraita nos dice que hay un caso que no se puede. ¿Qué caso no se puede? Shnekelim, cuando hay una minjá dividida en dos utensilios. Y ahí deducimos, mashma que si hay una minjá dividida como dos utensilios, pero en un utensilio, mashma que está acá. Dice, no. Puede ser que dos utensilios aquí, ¿sabes cuál es el caso? No es que hay dos mitades divididas en dos utensilios literal. Está hablando de un utensilio dentro del otro. ¿Conocen esos moldes de pastel, de torta, que tienen en la mitad un huequito? ¿Sí, así? ¿Sí? Ok. Pero digamos que tiene, no hay un hueco, ¿sí? Pero abajo digamos que hay superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente un utensilio grande y adentro, que digamos tiene una altura de 10 centímetros, lo estoy poniendo, ¿sí? Y adentro hay otro utensilio que tiene la misma altura de las paredes externas, también 10 centímetros, pero es más pequeño. Ok, importante, este dato es importantísimo, que la altura de las ambas paredes del utensilio interno y externo son iguales, 10 centímetros. Ok, y ahí es cuando echa toda la minjá. Y al echar toda la minjá, parte entra donde en el utensilio interno y parte entra en el utensilio externo, ¿sí? ¿Y qué pasa? En la parte de dentro del utensilio no hay conexión, no se están tocando las harinas, porque están las paredes del utensilio interno. Pero sí se están conectando arriba, porque siempre cuando uno coloca harina hay una montañita que sale, ¿verdad? Una montañita, sí. O sea, arriba. Pero ese arriba está por encima de las paredes. ¿Sí? Como una montañita encima. ¿Sí? Está por encima de las paredes. Te decimos, en este caso, este es el caso de dos utensilios, que nos dice la baraita que no se considera conexión. Si hay una minjá entera que está dividida entre los dos y solo se conecta arriba, ¿qué significa arriba? Arriba de ambas paredes, ¿sí? Ahí no se considera conexión porque a pesar de que están conectadas arriba, pero dentro del utensilio están separadas. Por lo tanto, ahí se considera separación completa y por lo tanto ahí es que no puedes hacer comets de una hacia la otra. ¿Cuál sería el caso? Este es el caso de Shnekelim. ¿Cuál sería el caso, según esto, de Kli echad dumia de Shnekelim? ¿Cuál sería el caso de un utensilio parecido a dos? El caso sería como un comedero de gallinas. ¿Cómo es? El comedero de gallinas es como un utensilio que tiene adentro una separación. Pero la separación, de un lado ponen agua y del otro lado ponen los maíz, granos, la comida. Pero la separación no tiene la altura de las paredes del utensilio. Digamos, las paredes del comedero tiene 10 centímetros y la separación interna, que separa entre el agua y la comida, tiene, digamos, 5 centímetros. ¿Sí? Y ahí viene uno y echa que la minjá completa. Aquí en este caso, por abajo de los primeros 5 centímetros, las menajot están separadas, pero por arriba, dentro de las paredes externas, o sea, por debajo, hay conexión. Este es el caso de Kli echad dumia de Shnekelim, que decimos que ¿qué? Que en este caso sí se permite. ¿Qué significa si se permite? Sí se puede hacer que mitzá de una a la otra. Pero en el caso nuestro, que hay dos mitades dentro de un utensilio, dentro de las paredes profundo, pero no se están ni tocando, pues puede ser que ¿qué?
que no. Entonces todavía la Gemara se queda en duda. Seguimos. Bai Rabbi Irmiyah. Tzeruf keli vejibur maim. Mau. Kitran kli metzaref masho betojo lekodesh anemili de gavai. אבל דברי לא, או דילמה כיוון דמחבר, מחבר. ואם תמצא לומר כיוון דמחבר, מחבר, חיבור מים וצירוף כלי, מהו? כתרן כלי מצרף הנמילי דנגע מגבי, אבל דברי לא, o דילמה לא שנה, תיקו. La Gemara ahorita trae dos dudas. Ahorita, importante aclarar. Toda la duda que nos quedamos que un kli metzaref, lo que hay adentro es respecto a la kemitzá. Pero respecto a la tumá, seguro que sí. Ya sea porque mi doraitá, badai, y si es mi drabanan, por lejumbra, metzaref, ¿sí? Para tumá, para lejmir, seguro eso no hay duda. Todo lo que nos quedamos en duda antes es respecto, para leakel, se puede hacer kemitzá de una mitad a la otra mitad. Pero respecto a tumá, sí decimos que un tubulión que tocó una invalida la otra. Entonces ahorita la Gemara trae dos dudas respecto a tumá. Dice Rabbi Irmiyah lo siguiente, la primera es así. ¿Qué pasa si tengo, ¿sí?, dos mitades de una minjá, de un isarón? Un isarón es una minjá, ¿sí?, que no se están tocando, ¿sí? Y solo que la diferencia es que hay una tercera mitad, digamos que hay dos mitades dentro del utensilio que no se están tocando. Y una de esas mitades que están dentro del utensilio, digamos que la segunda mitad, ¿sí?, está conectada a una tercera mitad a través de agua, a través de un chorro de agua, que están tocando las dos, una manguerita de agua, digamos, ¿sí? Y esa tercera mitad se encuentra ¿en dónde? Afuera del utensilio, pertenece a otra minjá. ¿Está claro el caso? Repito, dos mitades dentro de un utensilio que no se están tocando. Y la segunda mitad de esas dos, una de esas dos, digamos la segunda mitad, está conectada a una tercera mitad de otra minjá a través de agua, ¿sí? Y esa tercera se encuentra no en ese utensilio, sino se encuentra afuera, ¿sí? Se pregunta Rabbi Irmiyah, ¿qué pasa si la mitad 2 que está dentro del utensilio se impurificó por jibur kli, por tzeruf kli? O sea que vino un tubulión, vino alguien y tocó la primera mitad, muy bien. Al tocar la primera mitad para tumá se impurifica también ¿qué? La segunda mitad. Pero la segunda mitad está conectada ahorita ¿con qué? Con una tercera a través de agua. La pregunta es si esta tercera se impurifica o no. Por un lado podemos decir que todo lo que está escrito en la Mishnah Masechet Chaigá 22, Kli metzaref mashe betojo lekodesh, es únicamente lo que puede letzaref únicamente para todo lo que está dentro del utensilio. Pero para que tenga un efecto e impacto algo que está afuera, pues ya no. Entonces la tercera parte no estaría impura. O por otro lado podemos decir, no, ya que el utensilio causa jibur, tziruf, para lo que está dentro. Entonces cuando tocó el 1 se impurificó el 2. Y una vez el 2 está impuro, pues automáticamente impurifica también al tercero. ¿Está clara las dudas? El primer lado es, listo, el segundo se impurifica, pero para que tenga fuerza el segundo se impurifica a través del tziruf kli, pero el tziruf kli no tiene fuerza o sea, todo lo que decimos que el tziruf kli, que el kli metzaref, para impurificar es únicamente para lo de adentro, pero aquí quieres usar tziruf kli para llegar al tercero afuera, no. O podemos decir que una vez el primero se impurificó también el segundo, y una vez el segundo también el tercero. Esa es la duda de Rabbi Irmiyah. Sigue diciendo Rabbi Irmiyah una segunda duda también, si queremos decir que van de mejaber, que ya que el primero se impurificó y está conectado con el segundo, y el segundo con el tercero, por lo tanto, se impurifica todo. ¿Qué pasaría al revés? Si vino si se impurificó, si la tumá tocó la tercera mitad, y entonces se impurificó ahorita que la segunda, ¿a través de qué? De agua. La pregunta es si ahorita el segundo impurifica al primero. Podemos decir que todo lo que dice en la Mishnah, que Kli metzaref, es únicamente cuando la tumá empezó adentro. Pero aquí que empezó afuera, no. O puede ser que no haya diferencia, la Gemara se queda en Teiku. Seguimos, Rabotai. Bai Raba. Isaron shechilko benitma echad mehem. Veinijo bebisa. Vejazat bulion venagá beoto tamem mau. Mi ambrinan savale tuma o lo. Ok. Viene Raba y tiene la siguiente duda. Isaron de una minjá. ¿Qué es eso? Una minjá completa. Muy bien. Que fue dividida en dos mitades. ¿Sí? Y se impurificó
una de ellas. Fíjense bien. Y después de impurificarse una de ellas, colocó las dos mitades ¿en dónde? Dentro de un utensilio. O sea que ahorita están las dos mitades juntas. Pero en el momento que se impurificó, estaban dos mitades separadas y fuera del utensilio. Una sola mitad se impurificó y después las colocó las dos ¿en dónde? Dentro de un utensilio que no se estaban tocando. Y después, viene un Tvul Yom y vuelve y toca la primera mitad que estaba impura. La pregunta es si en este caso se impurifica la segunda o no. ¿Y en qué depende la duda? Depende la duda de lo siguiente. Podemos decir, Savale Tumá. Ya ya el pedazo que está impuro ya está satisfecho. Entonces, cuando ya se impurificó la primera vez esa primera mitad, ahorita cuando viene Tvul Yom ahorita, no puede y toca, no recibe ahorita otra tumá, y por ende se mantiene la tumá original, y esa tumá original fue fuera, y por ende no impurifica el segundo, porque todo lo que Kli Metzaref es únicamente cuando la tumá se hizo dentro. O sea, aquí la tumá primera se hizo fuera, entonces no. O por otro lado podemos decir, no decimos que está satisfecha el pedazo ese, y vuelve y recibe tumá para poder transmitirla vuelve y recibe tumá cuando toca Tvul Yom, adentro del Kli, para poder transmitirla a la segunda mitad. ¿Sí? Esa es la duda de Raba. Viene Abaye y le dice lo siguiente: Amarle a Abaye, mi ambrinan savale tuma, veatnan sadim tame midras, veasao vilón, tahor mina midras, abaltame maga midras. Amar Rabbi Yossi beize midras nagaze, ela sheim nagabo azav tame magazav, ki nagabo azav miatame, afilu lebasof, amai leima savale tuma. Amarle umimai dehai sheim nagabo azav lebatar midras. Dilma mekame midras. Davie tuma jamural, tuma kala, abalaja de idi vaidi, tuma kala, lo. Viene Abaye y le pregunta a Raba lo siguiente. Un segundo. ¿Cuál es tu duda? Como explicamos, si decimos savale tuma, que el pedazo, que la tuma está satisfecha, si la tuma se satura, ¿está satisfecha o no? ¿Sí? Un segundo, pero no decimos eso. Te voy a dar una prueba que no decimos savale tuma. ¿Sí? Te voy a decir que no decimos que savale tumá, o sea que sí decimos que, o sea, no decimos que está satisfecho y por ende sigue recibiendo tumá, sigue y otra, no pasa nada. Te voy a traer una prueba de dónde Mishnah Masejet Kelim, Perek Chavzain Mishnah Tet. ¿Sí? Ahí dice la Mishnah Sadin. ¿Qué es Sadin? Una sábana. Que está tamé, que se volvió tamé por Tumat Midras. ¿Saben qué es Tumat Midras? Recuerdo el concepto. Tumat Midras es una tumá que se transmite a través cuando una persona, por ejemplo, es un zab. ¿Sí? Y se acuesta o se sienta con su peso, no nada más toca, contacto físico mínimo, sino apoya su cuerpo sobre una cama, sobre algo que es apto para apoyar el cuerpo, sobre una silla. Entonces, aunque no lo tocó, digamos que hay un cojín en la mitad, ¿sí? Hay otras cosas en la mitad, se impurifica todo lo que está de apoyo para el zab, ¿sí? Por Tumat Midras. Y Tumat Midras tiene algo especial, ¿qué? Normalmente cuando algo está tamé y toca una segunda cosa, la segunda baja de nivel. Entonces, si algo está tamé av, el segundo que es rishon. Aquí en Tumat Midras, digamos, el sadín, las sábanas, que es Midras, porque sí, se mantienen av. Entonces, si el zab era av, se acostó encima de la cama que tiene esas sábanas, las sábanas se vuelven ¿qué? Av de zab, desde zab. ¿Ok? Eso es Tumat Midras. Ahorita todas estas maneras se mantienen mientras que la cosa que está recibiendo la tuma es apto para apoyar el cuerpo de la persona, una silla, un colchón, para acostarse como dijimos. Pero si no es apto para apoyar el cuerpo, ya no es más Tumat Midras. Entonces, ¿qué pasa? Se tenía una sábana que es apto para apoyar el cuerpo y el zav se acostó encima de eso. Entonces, ¿qué se vuelve? También si no lo tocó directamente o también si lo tocó no es rishon, sino que Tumat Midras, av de zav. Perfecto. Y después el dueño de la sábana dice, ya no quiero usarlo más de sábana, quiero usarlo de cortina, ¿sí? Para la puerta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya no es más que Tamé Midras, ¿sí? Tamé Midras, si hubiese sido Tamé Midras es Av, y si es Av, ¿qué puede impurificar? Adam o Kelim. Si es Rishon, ya no puede más Adam o Kelim, únicamente que Ojalim o Mashkin. Perfecto. Ok, Adam o Kelim es persona y utensilios, Ojalim o Mashkin es comida y bebida. Ok. Entonces, cuando el dueño tiene también midras y decide hacerlo cortina, ya no es más Tumat Midras, sino que se vuelve ahorita
ya no es más Tumat Midras y ya no impurifica más Adam y Kelim. Pero sigue siendo Tamé en nivel Rishon. ¿Por qué? ¿Qué tocó? ¿Qué tocó esto? Esto no tocó nada. Digamos que el Zav no lo que tocó. Dice, no, porque el mismo Midras, estas mismas sábanas, cuando eran sábanas, se tocaron a ellas mismas. Entonces eran Midras, cada hilo se tocó a ella misma. Entonces se vuelve también que se vuelve Rishon, ¿sí? Solo que al principio no es relevante que se vuelve Rishon, ¿por qué? Porque de por sí es Midras, es Zav, ¿sí? Así dice Tanakama. Rabbi Yossi dice, no, esto no es este Midras, ¿en qué tocó? En su propia sábana, eso es algo interno, eso es algo oculto, es Tumat Beta Setarim, y Tumat Beta Setarim no me tamé, no vamos a entrar ahorita en esta suguía. Pero de todas formas, sí va a ser Rishon, dice Rabbi Yossi, en caso que el Zav, al acostarse, lo llegó a tocar directamente. ¿Por qué? Porque aparte de Tumat Midras, también hay contacto con el Zav, no que es Rishon por el Midras mismo, sino Rishon por el Zav. Perfecto. Viene Abaye y dice lo siguiente, de Rabbi Yossi. Cuando lo toca el Zav, según Rabbi Yossi, si lo llegó a tocar el Zav directo, sí es Rishon, ¿sí? Solo que no es relevante mientras que Tumat Midras. Y la Gemara entiende en este momento que está hablando inclusive si el Zav lo tocó después de que ya se acostó, o sea, se acostó no directamente sobre eso. Se acostó sobre otra cosa, ¿sí? Y ya era Midras. Y después vino el Zav y lo tocó. Y decimos que también tiene una tumá que no es relevante en ese momento, porque era tumá Midras todavía en ese momento, es lo máximo, ¿sí? Y vino el Zav después y lo tocó. Entonces, viene la Gemara y dice, un segundo, vemos que no decimos Sábale tumá, que no se satisfecho que ya está satisfecha la tumá. ¿Por qué? Porque tiene tumá Midras, que es lo más grave que hay. Y aún así decimos que si después viene el Zav y lo toca, también hay un Rishon ahí metido, que no es relevante todavía, hasta que se anula el Tumá Midras. Vemos que no decimos Zabale Tumá. Responde Rabba Valle, no me preguntes, porque puede ser que esa Mishnah está hablando, cuando el Zav tocó, después, no como dijimos después de Midras, sino el Zav lo tocó antes de ser Midras, antes de acostarse sobre eso. Lo tocó. Entonces en ese momento que lo tocó, no hay Tumá Midras. Entonces si no hay Tumá Midras, sí recae Rishon, porque esa es la primera tumá que hay. Y después se acostó. Y cuando se acostó, ahí sí recae también el Midras porque subió, tumá Hamurá. Ahorita es ahorita me tamé Adam Bekelim, no es tumá Kalá. ¿Sí? Pero en el caso nuestro, ¿sí? Que las dos mitades, ¿sí? Que ya estaba bien purificado una mitad y después las dos mitades las pusimos dentro del utensilio y vino el Tuliom y volvió a tocar esa mitad. Que ambas tumás son tumá Kalá, pues puede ser que la segunda no recae. Esa es la duda de Raba. Sigue preguntando la Gemara contra Raba. Ela, mi seifa. Moder Rabbi Yossi בשני סדנים מקופלים ומונחים זה על זה וישב הזב עליהם שהעליון טמא מדרס ותחתון טמא מדרס ומגע מדרס והמעילם הסבה לטומאה התם בבת אחת הכה בזה אחר זה. Ok. Viene Abay y dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo una prueba en contra Raba que dice que tiene dudas si Zabale Tumá o no. De la seifa de la baraita que antes mencionamos. Dice la seifa que Rabbi Yossi estaría de acuerdo, Moder Rabbi Yossi, cuando hay dos sábanas que están dobladas, ¿sí? Una encima de otra, y vino el Zav y se sentó sobre ellas. Dice la baraita que Rabbi Yossi estaría de acuerdo en este caso que la superior, las dos sábanas, una encima de otra, la superior está también por Tumat Midras, ¿sí? Y la inferior tiene dos tumot. Midras y también que Maga Midras, porque tocó Midras, la segunda está tocando Midras. Entonces tiene dos, tiene Midras, Abatuma y Maga Midras. Sí, porque estaba tocando la superior. Pero un segundo, ¿cómo la segunda, la de abajo, va a tener Tumat Midras y Maga Midras? Si ya tiene Tumat Midras, ¿cómo va a recaer Maga Midras, el que está tocando un Midras? Ya Zabale Tumá. Vemos que no decimos Zabale Tumá. Responde Raba, no, ahí también es diferente. Porque ahí recaen las dos porque vienen a la vez, de Batajat. La inferior se vuelve Midras y Maga Midras a la vez. Y ahí sí decimos que recae. Pero aquí, en el caso nuestro, es una después de otra. ¿Sí?
Primero está tamé una mitad, después involucra esas dos mitades, la pongo dentro de un utensilio y después viene un tulión y toca esa primera mitad otra vez. No es a la vez. Se puede ser que en este caso decimos vale tumá o no decimos, por eso Raba tiene dudas sobre eso. Seguimos, Aymara no responde esta duda, no soluciona esta duda. Amar Raba, Isaron shechilko ve'avad echad mehem ve'ifrish acher tachtav ve'nimtza rishon ve'are shloshtam munachim be'bisa. נטמע אבוד וראשון מצטרפים. מופרש אין מצטרפים. נטמע מופרש וראשון מצטרפים, אבוד אין מצטרף. נטמע ראשון שניהם מצטרפים. אביי אמר אפילו נטמע אחד מהם נמי שניהם מצטרפים, מה יטמע? כולהו בני בקתא דהדדה נינהו. וכן לעניין כמיצה, קמץ מן האבוד, שירה, bueno, explicamos esta primera parte. Dice Raba lo siguiente. Tengo un isarón completo. ¿Qué es un isarón completo? Una minjá completa. Y la dividí en dos mitades. Perfecto. Y ahorita se me perdió una mitad. ¿Sí? Digamos que tenemos la primera mitad que no se perdió, la segunda que es la segunda mitad perdida. Y como se perdió esa segunda mitad, vengo yo y separo de otro lugar una segunda mitad, una tercera mitad para reemplazar a la segunda mitad. Llamemos la tercera mitad. ¿Sí? Listo, entonces agarré una mitad adicional, llamemos la tercera mitad, que en realidad es la segunda, porque la segunda ya se perdió. ¿Sí? Entonces tengo una primera mitad y una segunda mitad. La segunda mitad se pierde y yo vengo y agarro una otra mitad, llamémosla la tercera mitad, para reemplazar a la segunda que se perdió. Y después encuentro ¿a cuál? A la que se perdió, a la segunda mitad. ¿Y ahorita qué tengo? Ahorita tengo, ¿cuántas mitades? 3. ¿Y las 3 están en dónde? En este momento dentro de un utensilio donde mezclan la minja, en el bisa, en la bisa. ¿Qué pasa si se impurificó, si un tamé tocó la segunda? ¿Sí? Que es la que se había perdido y se encontró después, la segunda. Dice Raba, pues la segunda, que es la perdida, y la primera se combinan a través de tziruf kli metzaref, y por ende se impurifica la segunda, que fue con contacto directo, y la primera. Pero la tercera lo mitzaref y se mantiene en su pureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca, porque esta tercera nunca, porque esta tercera no se impurifica. Aquí la tumá viene porque, en este primer caso que acabamos de decir, ¿por qué viene la tumá? ¿Cuál tocó? La perdida, la segunda. La tercera nunca se trajo con intención de que esté la segunda. ¿Sí? Entonces, cuando se impurifica la segunda, no puede asociar a la tercera, porque nunca estaban en cabana de que estén juntas. ¿Sí? Entonces, por eso, si la segunda se impurificó, la única que se impurifica, ¿cuál es? Se asocia a la primera y se impurifica nada más la primera. Sin embargo, si se impurificó el mufrash, ¿cuál es mufrash? Mufrash, ¿cuál es? La tercera. ¿Sí? Entonces, ahí se impurifica ¿cuál? La tercera, obviamente, que está ¿y cuál más? Se combina también la primera. ¿Ok? Porque esa es con la intención fue con la primera. Pero la perdida, la segunda, no mitzaref y queda ¿qué? Pura. Y por otro lado, si se impurificó la primera, ahí decimos que se impurifican ¿qué? Todas. Porque la primera estaba al principio con la segunda y después con la tercera. Entonces se purifican ¿qué? Los 3 pedazos. Así dice ¿quién? Raba. Viene Abaye y discute y dice, no. También si se purificó cualquiera de ellas, no solamente la primera, sino también la segunda o la tercera, se impurifican ¿qué? Todas, las 3. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las 3 mitades pertenecen a una casa. O sea, todas vienen por una minjá. Todas vienen por, no es que se trajo una tercera adicional porque quiso traerse, sino pues se trajo porque se había perdido la segunda. Entonces todos pertenecen a una minjá, pertenecen a un utensilio, pertenecen a una casa. Por lo tanto, si se impurifica cualquiera de ellas, se impurifican todas. Así opinaba ahí. Similarmente, este mahloket respecto a que mitzah, vejen linean que mitzah, kamatz mina avut sheyara verishon nehalim, mufrash sheno nehal. Kamatz mina mufrash sheyara verishon nehalim, avut eno nehal, kamatz min rishon, shenehem enan nehalim, abayamar afilu kamatz mehad mehem, shenehem enam nehalim, maitama kulhu nami bene bikta de adad eninhu. Parecido, dice Raba, este mahloket también aplicaría respecto a que mitzah, cómo es la cosa. ¿Qué pasa si viene el Cohen y hace que mitzah, de que hasta hoy estuvimos hablando cuando tenemos 3 mitades y se impurificó uno? ¿Sí? Entonces, Kli Metzaref para los 3. ¿Qué pasa si hace que mitzah el Cohen de la mitad perdida, o sea, de la segunda mitad que ya se encontró? ¿Sí? De la segunda mitad. Entonces, cuando uno hace que mitzah, ¿qué pasa con los residuos? Se permiten para ser ¿qué? Consumidos. Hago que mitzah, ¿de qué parte? ¿De qué mitad? De la mitad segunda.
Entonces, ahorita, ¿qué queda permitido? Queda permitido los residuos de la segunda y la mitad primera. Muy bien. Pero la tercera mitad no se puede comer. Por otro lado, se hizo que mitzá de la tercera. Entonces, los residuos de la tercera y la mitad primera se pueden comer. Pero la segunda no se puede comer. ¿Ok? Porque nunca iba a ser una cosa. La idea, sí. Y por otro lado, se hizo que mitzá de la primera, muy bien, ahí se puede comer los residuos de la primera, al igual que segunda y tercera. Porque la primera siempre va a estar con una de las dos. Perfecto. Sin embargo, Abaye discute y dice no, igual que antes discutió. Si hizo que mitzá de cualquiera de ellas, primera, segunda o tercera, se puede comer todos los restos de esa misma que hizo que mitzá y de los otros dos, se puede ¿qué? Consumir sin problema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las tres mitades no es una tercera mitad adicional que se trajo, sino es una tercera mitad por la misma minja, es de la misma casa y por lo tanto la que mitzá de una permite las tres mitades. Viene la Gemara y pregunta, Matkiflar papá, Veshiraim didem mianejalim, Aika danka de comets de lo karev. Matkiflar rabitzhak breder rameshashia, ve comets gufei jikarev. Aika tilta julin. Amar rabashe comets bedata de Cohen talia milta, ve Cohen kikamitza y saron kakamitz. Y aquí acabamos. Viene la Gemara y pregunta sobre la halajá que dijimos que se puede comer todos. ¿Cuándo sería eso? Según Raba, sería cuando la kemitzá la hiciste del primero, de la primera mitad, que ahí puedes comer los residuos de la primera mitad y también de la segunda y la tercera. Y según Abaye sería cuando hiciste kemitzá de cualquiera. O sea, la pregunta es sobre las dos opiniones, dependiendo en qué caso. Dijimos que, según Abaye, en todos los casos se puede comer todo, y según Raba, en el tercer caso, cuando hiciste kemitzá del primero, ahí puedes comer todos. Bien, la Gemara pregunta, viene Rapapá y pregunta. La Gemara trae dos preguntas. La primera es de Rapapá. Un segundo. ¿Cómo puedes comer los residuos de la mitad en la cual sacaste comets? Le sacaste comets a la primera mitad. ¿Qué dijimos? Se puede comer los residuos de esa mitad y las otras dos, según Raba y según los dos en este caso. ¿Sí? ¿Cómo puedes? Tengo un problema aquí. ¿Por qué? Escuchen por qué. Porque tengo tres mitades que requieren sacarle ¿qué? Comets, ¿sí? Para poder que queden permitidos. O sea que el comets debería pertenecer a todos. También para la tercera mitad, la mitad es adicional. Tengo tres mitades que tengo que sacarle comets por ellas. Si es así, un tercio del comets, tengo el comets. El comets se divide entonces ¿en qué? En tres partes, una para cada mitad. Entonces, un tercio del comets en relación a la mitad adicional, a la tercera mitad, está pasul. ¿Sí? ¿Por qué está pasul? Porque no lo necesito eso. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Está pasul. Y si es así, todo el comets se invalida. Porque no tengo un comets completo. ¿Sí? Entonces no puedo permitir ninguno de los residuos de ninguno. Porque no tengo un comets completo. Aquí Rapapá le llama danka, shishit, sexto, no un tercio. Porque cuando agarramos el tercio dividido entre las dos permitidas, es un sexto, pero es la misma idea. Primera pregunta. Segunda pregunta la hace Rabitzhak Breder Rameshashia. Dice, el comets mismo, es la misma idea, pero hasta ahorita preguntamos sobre cómo está permitido los shirai, los residuos. El comets mismo, pregunta Rabitzhak Breder Rameshashia, la segunda pregunta que hace él, no él, la primera la hace Rapapá, la segunda la hace Rabitzhak Breder Rameshashia. El comets mismo, ¿cómo lo puedes ofrendar? Si el comets mismo, un tercio es ¿qué? Julín. Porque es un comets dividido en tres mitades, un tercio pertenece a la mitad adicional, es Julín. Y no puedes subir Julín sobre el Mizbeach. Responde Rabashé, no. Las dos preguntas las responde así. El comets no depende en la realidad. Ambas preguntas están basadas en que cuando yo saco un comets para tres mitades, el comets tiene un tercio equivalente para cada mitad. Dice, no, el comets no depende de la realidad, sino depende de la kavaná, el dat, el pensamiento del Cohen. Y el Cohen cuando hace el comets, ¿sí? Aunque tiene tres mitades, piensa en que el comets es equivalente a un isarón nada más, o sea, a dos mitades. Por eso es que el comets seguro es que mitad de una y mitad de otra. Él piensa en que sea para
de un Isarón, o sea, de la minja completa, o sea, de dos mitades. Entonces el Kometz es 100% ¿qué? Kodashim. Y permite, por ende, los Shiraim 100% como debe ser, porque hay una que es Julin 100% y las otras dos que son Shiraim del Kometz. O sea, hasta ahorita todas las dos preguntas estaban basadas en que nosotros entendimos que cuando hay un Kometz con tres mitades, el Kometz se divide en tres. Entonces tengo un problema con la tercera parte. Dice, no, el Kometz no se divide en tres. El Kometz se divide en dos, porque el Dat del Kohen, a pesar que tiene tres mitades, su cabana es sacar un Kometz para dos mitades, que es lo que se necesita. Y por eso no hay pregunta. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.